Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de la Dirección de Investigación de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. El día de hoy tenemos a el profesor Philippe Antunes y vamos a charlar un poco sobre un texto que él escribió en una revista denominada, ahora Felipe nos va a contar un poquito más cómo se llama la revista. El texto se llama Private Citizens of the World and Frontier Expansion. Mi nombre es María Camila Correa y también soy profesora de la facultad. Yo quisiera iniciar, Felipe, preguntándote cómo surge la idea de este texto, en qué contexto. Quizás hubo un argumento ampliado que tenías en otro lugar, o quizás fue a petición, un call for paper, no sé, que nos cuentes un poco cómo llegas a la idea de escribir este texto. Bueno, buenos días, María Camila. Gracias por tomarte el tiempo de leer el texto y gracias a la Dirección de Investigación por este espacio tan interesante. Este texto hace parte pues, de un simposio colectivo de que participan varios autores para conmemorar el trabajo de una internacionalista canadiense que se llama Karen Knoop. Tras su fallecimiento hace más o menos 2 años, entonces como un homenaje a su trabajo. Entonces la idea del trabajo, o sea, de este diálogo era que nosotros pudiéramos dialogar con el trabajo de Karen Knoop, cada uno a partir de sus propias perspectivas. Entonces efectivamente salió un llamado pues, a contribuciones para el AGIL Unbound, que es una de las versiones del American Journal of International Law, que es una versión online. Son unos textos un poco más cortos, realmente son ensayos, ¿cierto? Alrededor de un tema que puede poner varias personas para dialogar alrededor de determinadas cuestiones importantes para el derecho internacional. Entonces, el trabajo de investigación que yo hice anteriormente a partir de mi tesis de doctorado ha sido centrado en pensar el papel del derecho internacional desde determinados lugares. Entonces yo me centré más particularmente en la Amazonía para entender cómo es que el derecho internacional había permitido la expansión de un mercado capitalista en la región. Y al hacerlo yo había pensado en las relaciones entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Y este justamente ha sido un tema a que contribuyó mucho Karen Knoop. ¿Cierto? Entonces es un pensamiento crítico sobre las relaciones entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado, que de hecho es el nombre pues, de este simposio. Entonces cuando vi el llamado a contribución pensé que yo había visto Karen Knoop en algunas ocasiones, ¿cierto? Pues en conferencias, etcétera, pero no había podido trabajar directamente con ella. Y me pareció una oportunidad interesante pues, de un diálogo con su trabajo, entonces de volver a todo su trabajo y ver cómo es que eso relacionaba con mi propio trabajo, que ella había influenciado, pero no solamente, y ver cómo es que podía pensar junto con ella. Entonces esto fue un poco la idea de este pequeño ensayo, que como los otros hace este diálogo, y yo invito pues a que lean también los otros artículos, que hay artículos realmente muy interesantes. Gracias, Philippe. Yo creo que de tu respuesta surgen como 3 preguntas. Voy a iniciar con la primera que me viene a la mente, y es esta idea de entrar en un diálogo, en un texto que es un homenaje, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Tú crees que es distinto cuando uno se sienta a estructurar un texto para un call for papers general, digamos, de un tema específico, que evidentemente pues uno lo liga con lo que trabaja y con lo que conoce, o un capítulo de libro por encargo, frente a cuando uno se enfrenta a un texto que no solamente tiene que tener un argumento central, un contenido, sino que además también responde a una solicitud de homenaje a una figura del derecho, como es el caso del texto que hoy discutimos? ¿Hay, digamos, alguna diferencia metodológica o qué retos plantea, digamos, escribir en homenaje a alguien? Es una pregunta bien difícil. Yo creo que el homenaje puede tener muchos significados, ¿no? Yo creo que el objetivo de cuando las 3 profesoras que llamaron este simposio, ¿cierto? Que fueron Karen Engel, Annelise Riles y Fleur Jones, pensaron en hacer un homenaje al trabajo de Karen Knoop, pero no creo
me atrevería a decir, sin poder ponerme en su posición, que no es con un objetivo de monumentalizar, ¿cierto? Sino el trabajo es como ha sido una autora muy crítica, entonces el trabajo también es un trabajo crítico. Entonces evidentemente yo creo que la principal diferencia es la necesidad de leer el trabajo de la persona que está siendo homenajeada y ver cómo es que podemos dialogar con ella. La idea también era no solamente pues retomar lo que ya hizo Karen Knop, pero ver cómo es que a partir de ese diálogo podían surgir nuevas preguntas que de alguna forma pudieran expandir de alguna forma las categorías que ella misma propuso. Yo creo que eso sería lo principal. En términos de experiencia, también fue la primera vez que escribí en este tipo de contexto. Me pareció muy interesante, no solamente por el grupo de muy alta calidad, pero también muy, de alguna forma, que se apoyaba mucho, que han podido crear. No hemos trabajado directamente con los otros autores, pero creo que se han podido reunir autores que realmente tenían puntos en común. Entonces es algo distinto porque es como un diálogo a través del texto, ¿cierto? O sea, no es que nos hemos reunido anteriormente, pero ha sido un diálogo a través del texto y descubrir también los otros autores del simposio, descubrir sus trabajos y ver cómo es que se relacionan con el trabajo de uno. Me pareció realmente una experiencia muy grata. Además, el simposio tuvo la característica pues de varias revisiones que hicieron los editores, que hicieron un trabajo absolutamente formidable en el sentido de realmente hacer comentarios y hacer sugerencias muy respetuosos, pero que nos permitían realmente repensar el texto. Entonces, llegar a este texto, porque como estamos hablando un poco del proceso, ¿no?, de la investigación, y yo creo que llegar a un texto final es siempre un proceso largo, y en realidad hay muchos textos que vinieron antes, ¿no? Pero incluso con eso un ensayo tan corto. Entonces me pareció realmente una experiencia muy grata. Yo creo que es muy importante pensar la investigación en esta forma, como forma de diálogo, ¿cierto? Diálogo con otros autores. Finalmente uno no escribe solo, y uno no escribe solo a partir de sus brillantes ideas. En realidad uno está constantemente construyendo sobre el trabajo de otras personas y creo que por eso también me pareció una experiencia muy, muy interesante. No sé si contesto a tu pregunta tan difícil. Sí, muchas gracias. Hablemos entonces un poco ya del texto, ¿no? De ese argumento central, de cuál es el planteamiento que haces en este texto tú, y también un poco cómo este texto refleja a Philippe, ¿no? Yo creo que uno en lo que escribe siempre hay un pedacito de uno, como una situación que se repite, por así decirlo. Hay una idea, hay algo que le obsesiona a uno, digamos, en esta carrera, en estas investigaciones, y siempre está presente eso. Entonces la pregunta sería, ¿tú cuál crees que es esa obsesión tuya que está presente en todo lo que escribes? Y la segunda sería, pues ya que hablemos del texto, ¿no? Un poquito cuál es el argumento central, de qué va el texto, etcétera, y qué planteas tú aquí. Yo no sabía que la cuestión, que la entrevista era psicoanalítica. Voy a hablar también de mis obsesiones. Yo creo que, pues de pronto empezar hablando un poco del texto, que es que hacía el texto, pues en este diálogo que hace con Karen Knop. El texto tiene dos partes principales, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que la idea es pensar cómo es que a partir de estas interacciones entre el derecho internacional privado y el derecho internacional público, uno puede tener una mejor comprensión de la forma como el derecho internacional participa pues de la organización, de la estructuración del poder capitalista en el mundo. Esto yo lo hago en primer lugar a partir de poner juxtaponer dos autores del siglo XIX, que es el periodo que yo he trabajado, finales del siglo XIX, que yo he trabajado en mi investigación doctoral.
que es uno que pues el propio trabajo de Karen Knope había discutido, que es Lorimer, ¿cierto? Y por otro lado, Carlos Calvo, que es un gran jurista internacionalista de final del siglo XIX. Y ver la forma como es que estos dos autores entendían el papel de los individuos en el derecho internacional, ¿cierto? Y uno ve al mirarlos que en realidad existía una concepción muy distinta del derecho internacional y de sus actores, cuando una concepción mucho más clásica tendería a decir que los actores del derecho internacional serían pues los estados, ¿cierto? Pues en este momento principalmente los estados. Uno ve a partir de sus categorías del derecho internacional privado que daban un papel muy importante también a los individuos, no solo los individuos en su dimensión de relación directa con el Estado, que es como muchas veces los internacionalistas entienden, algunos internacionalistas entienden los individuos hoy, pero también los individuos en sus propias relaciones privadas, que es el dominio, ¿sí?, del derecho internacional privado. Entonces, al poner los dos en diálogo, el objetivo era mostrar a la vez lo que tenían en común. Entonces, ambos tenían esa visión que percibían que el derecho internacional privado daba apertura a una otra dimensión de las relaciones internacionales y pues del papel de este individuo, pero por otro lado mostrar lo que es que tenían de distinto. Y Lorimer era escocés, ¿cierto? Y Carlos Calvo era argentino. Entonces, algo que se ha discutido bastante en la historia del derecho internacional, yo estoy pensando en autores como Liliana Obregón, Arnulf Becker-Locker y tantos otros, es la forma como es que estos actores que no venían de lugares centrales, o sea, no eran europeos ni norteamericanos, contribuyeron a la historia del derecho internacional. Sin embargo, muchas veces esta mirada se ha centrado mucho más en esa dimensión pública, o sea, en la dimensión de la soberanía. Entonces, el punto de hacer, de yuxtaponer estos dos, era justamente decir que lo que Lorimer, lo que la lectura que hace Karen Knope de Lorimer nos ayuda a entender es que existía también una dimensión privada de estos procesos de construir el derecho internacional desde lugares periféricos. Entonces, como la primera parte del texto, podemos intentar poner un poco esto en evidencia y luego ver qué es que hacer eso nos ayuda a entender. Y ahí entro al tema que ha sido realmente mi tema de investigación más largo, ¿cierto? Entonces ahí está la obsesión. Ahí está de pronto la obsesión, que es el derecho, pues la cuestión de la Amazonía, la construcción de la soberanía y de los mercados en la Amazonía. Y ahí a partir de dos ejemplos de lo que hoy día es la Amazonía colombiana, en este momento era un territorio que las fronteras no estaban muy claras, las fronteras estatales, pero cómo es que los actores privados realmente han participado de la construcción de estos espacios, de la integración de esos espacios a un orden que no solamente se formaba por los propios estados soberanos, sino también por la presencia pues, de actores transnacionales y mercados finalmente transnacionales. Entonces yo intento en esa segunda parte demostrar cómo es que al ver estos procesos, no solamente desde de la soberanía o del territorio soberano, de la nacionalidad, uno ve algunas cosas que no ve normalmente, que eso nos ayuda a entender cómo es que hemos organizado finalmente un espacio para la explotación de los recursos que creo yo tiene una persistencia hasta hoy. Entonces las obsesiones son varias en realidad, ¿no? Yo creo que el trabajo de investigación viene con muchas obsesiones. Yo creo que la primera es esa obsesión por como tú dices, ¿no? Por la Amazonía como un lugar para pensar estos procesos. Hay una obsesión por toda la cuestión del espacio y lo que yo intento mostrar en el texto son estas prácticas jurisdiccionales de los actores, o sea, cómo es que los actores mismos hacen reclamos de autoridad a partir de todas sus acciones, sus prácticas jurídicas sobre un territorio que están finalmente conquistando, ¿cierto? Entonces, y la forma como hacen, y esa es una obsesión muy importante, a partir de estas prácticas, cómo van definiendo una diferencia entre lo que es lo público y lo privado, ¿cierto? Entonces, cómo establecen una frontera entre lo público y lo privado que tiene una función muy clara en términos de economía política
en la conformación de un orden capitalista. Pero este orden capitalista no se conforma solamente desde los centros, como el derecho internacional que lo estructura. No se forma solamente desde los centros, sino también desde estos otros lugares, ¿no? Que es la frontera. En español se dice mucho la frontera extractiva, la frontera de mercancías, ¿cierto? Es que es un lugar fundamental para mí, y parte de mi trabajo ha sido intentar mostrar cómo es que esta frontera es un lugar a partir de lo cual podemos y debemos pensar el derecho internacional. Entonces, Filipe, uno podría decir que este texto evidentemente es un reflejo del trabajo que tú haces, que en últimas es esta búsqueda por construir y por mostrar las construcciones del derecho internacional claramente desde la periferia, incluso desde lo que hoy de muchas personas llaman el sur global, sí. Pero no solamente desde el aspecto teórico, desde autores de la periferia, por así decirlo, sino desde lugares que están ubicados en ese sur global, como en el caso de tu investigación, la Amazonía. Sí, pues mi trabajo ha sido sobre todo un trabajo crítico, en el sentido de desconstruir, mostrar que en realidad mucho de lo que tenemos que encontramos hoy, y creo que mi trabajo empezó justamente por otra obsesión, que era la obsesión de entender por qué es que en América Latina, de entender nuestra relación con los recursos naturales, que es muy formador de nuestras mismas identidades, de todos los proyectos de desarrollo nacional que hemos tenido, de muchas de las respuestas que damos frente a los grandes desafíos que tienen nuestros países. Y a partir de eso, de alguna forma hacer una crítica, entender cuál era el papel, entender el papel, del derecho y en estas relaciones, ¿cierto? Pero de manera a hacer algo que parece ser muy normalizado, parecer extraño, ¿cierto? Entonces esto, creo que el trabajo de la crítica es mostrar que en realidad son procesos contingentes, ¿cierto? Y que a la vez que son contingentes también pueden llegar a ser reconstruidos de otra forma. Entonces las nociones que tenemos como por ejemplo el territorio son construidas históricamente y son construidas con un proyecto específico, ¿cierto? Entonces son construidas con determinados objetivos. Y frente a por ejemplo, a la crisis planetaria que estamos viviendo y ahí paso a la otra parte, ¿no? Porque tú hablabas al principio de construir. Entonces, vamos a decir, inicialmente mi trabajo ha sido más crítico, pero ahora yo estoy intentando mover justamente hacia el lado, quizá, de construir. O sea, porque es necesario, de un lado, pensar cómo es que la forma como el derecho organiza nuestras relaciones es criticarlo y entender su contingencia, entender la forma como estas técnicas permiten constantemente reproducir determinada forma de existencia, pero es necesario también pensar las alternativas, ¿no? Yo creo que siempre lo intenté hacer pensando cuestiones de resistencia, cómo es que uno resiste a esas dinámicas de poder, pero creo que estamos en un momento en que también tenemos los juristas críticos, tenemos que pensar un poco más en cómo es que podemos construir otro mundo, ¿no? Porque claro, yo creo que el derecho ahí tiene un rol importante. Y yo creo, Filipe, que nuestro trabajo encuentra como un punto en común. Creo que ambos hacemos una crítica a sistemas específicos. Digamos, tú planteas aquí, mi trabajo ha sido muy crítico al derecho internacional, a cómo regula las dinámicas y a cómo construye en últimas los conceptos, ¿no? Las nociones de territorio, las nociones de espacio que responden a unas necesidades específicas que tienen unas interacciones con intereses, por ejemplo, capitalistas, en clave de recursos naturales y de cómo manejamos los recursos. Y creo que, digamos, la base de lo que tú dices es la base en últimas de la metodología crítica que hacemos muchas y muchos juristas, sí. Y es aproximarnos es como tratar de romper esas categorías que responden a unas estructuras, bien sean capitalistas, yo diría que son patriarcales, etcétera, sí. Pero creo que ya el simple hecho de mostrar
como esas dinámicas que además no solamente reproducen esas estructuras, pero también reproducen unos estereotipos, y en últimas el derecho termina siendo aplicado de una manera desigual y puede generar su aplicación algunas tensiones. En últimas, yo creo que ya el hecho de mostrar eso es constructivo. Estoy absolutamente de acuerdo que dices ya, o sea, hay un punto en que tenemos que dejar de criticar y empezar a problematizar y decir, bueno, la interpretación correcta es esta, pero no sé tú qué opinas. Yo creo que cuando uno se está aproximando a cualquier tema desde una perspectiva crítica, siempre termina dando una opción a su juicio correcta, que en últimas es un aporte y es una forma de construir nuevas aproximaciones al derecho internacional, al derecho penal, a los derechos humanos, etcétera. Sí. No, yo creo que, o sea, para tener claro, yo no pienso que cuando yo digo de construir es también como trabajo pues como trabajo teórico, como trabajo de investigación. Yo no creo que nuestra labor como investigadores es dar soluciones. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es ubicarnos en un lugar con relación a las cosas que están ocurriendo para replantear muchas veces preguntas, replantear justamente modos de ver. Este artículo, por ejemplo, el modo de ver, lo que pasaba es que es un concepto, ¿cierto?, que lo dio este jurista Lorimer, que es de los ciudadanos privados del mundo. Es una forma como él veía el mundo, pero la idea no es recuperar esto, ¿cierto? La idea que tiene Karen Knopp es de utilizarlo como una lente que permite ver distintamente las cosas. Y yo creo que es el trabajo del académico, y que es el trabajo tanto de construcción, pero también cuando uno decide buscar otras formas, es como... creo que ahí pasaría más como por una interacción del académico con la o sea, no el académico aislado, sino el académico en interacción con los procesos sociales, pero creo que es un lugar distinto, el lugar del académico. Claro que, como hablabas de las relaciones de mi trabajo y de tu trabajo, Karen Knopp es una gran teórica feminista, y parte de su interés también por esta cuestión del derecho internacional privado, creo, viene de esta mirada feminista. O sea, cómo es que a nivel también del derecho internacional uno mira al público, pero mirar al público significa también mirar hacia determinados procesos que mascaran o esconden otros procesos. O sea, ¿qué es que ocurre en la dimensión realmente privada, la familia, ¿cierto? Los matrimonios, todas esas cuestiones que también son públicas y son de interés, pero que esa división, ¿cierto?, entre lo público y lo privado, que ha sido tan criticada por las feministas, en realidad tiene una función de poder, ¿no? Entonces yo creo que parte de esta interrogación está evidentemente muy conectada a esta crítica. Yo soy un crítico del orden capitalista. Yo creo que es importante cada vez más pensar, y es algo que se está haciendo cada vez más después de un periodo amplio en que más o menos, o sea, para decirlo en términos, el capitalismo salió de moda, ¿no? O sea, nadie más hablaba del capitalismo, incluso en las academias críticas. Cada vez más se ha interesado por eso porque tiene un elemento estructural, pero yo creo que dentro de esta cuestión del capitalismo es fundamental hoy día pensar el capitalismo a partir no solamente pues del colonialismo, pero también evidentemente del patriarcado y evidentemente también las relaciones entre el humano y el no humano, ¿cierto? Entonces creo que son todas esas dimensiones que están muy conectadas y que el trabajo crítico cada vez más tiene que pensar sus relaciones, ¿no?, para poder, pues, constantemente criticando, ir construyendo otra cosa. Creo que hay algo ahí sobre la praxis, ¿no? O sea, cómo uno no puede separar la teoría de la práctica. Correcto. Pues yo creo, Philip, que digamos este texto es un reflejo de eso, es un reflejo de tus obsesiones, es un reflejo de esa tesis doctoral que tú haces y que ubicas este espacio de la Amazonía, que creo que tienes una relación no solo teórica y académica, sino creo que todos quienes tenemos partecita en el Amazonas tenemos también una relación personal, por así decirlo, y creo que este texto es muy interesante precisamente porque aterriza todas estas ideas que nos das, ¿no? Es un diálogo entre autores, es un homenaje a un autor a través de un diálogo, pero también a través de un caso concreto se muestran, digamos, esas aproximaciones desde esos lentes que tú comentabas, desde un autor del sur global y un autor, digamos, escocés, me decías, atravesado, digamos, por la lectura que hace esta profesora a la que en última se le rinde homenaje a través
través de este simposio, aterrizado además a un caso concreto en la periferia. Entonces creo que es un texto muy completo para un público que también está interesado en la crítica al derecho, porque hay todo tipo de crítica teórica. Entonces creo que eso es lo que hace muy interesante, y yo pues les recomendaría a todos y a todas que lo lean. Les recuerdo el nombre, se llama Private Citizens of the World and Frontier Expansion, que está publicado en la revista. Es AJIL Unbound, American Journal of International Law Unbound. Genial, pues muchas gracias, Philip. Un gusto conversar contigo. Muchas gracias a ti este espacio. por el tiempo y por la paciencia. Y muchas gracias a la Dirección de Investigación por abrirnos estos espacios para contarles un poco sobre nuestro trabajo.